Magazine de Noche. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de Guarevisión, canal 2 de Digital? Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido, los temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual forma, ustedes, amigas y amigos televidentes que están liderando diferentes proyectos en materia cultural, cívica, educativa, religiosa, gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen las comunidades, poblaciones integradas de niños, de jóvenes, de adultos, si bien lo tienen, para que nos narren, para que nos digan lo que ustedes están haciendo allá en esa vereda, allá en el sector urbano, en los municipios a donde llega esta señal. Si bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. 316-7470-575, ahí nos pueden contactar, nos ponemos de acuerdo para que avancemos y tratemos los temas pertinentes acá en el set del Magazine de Noche. Pues hoy nos acompaña el docente, líder sindical también ya con alguna experiencia precisamente en varios sectores, en varios avatares de lo que tiene que ver en la parte de liderazgo. Pues hago referencia al docente Wilson Viviescas Acevedo, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Muy buenos días, amigo Arias, buenos días y un saludo muy especial para toda la audiencia de Piedecuesta y de Santander. Sí, aquí estamos y gracias por la invitación. Y aquí estamos presentes haciendo o cumpliendo esta invitación que usted me hace. Pues antes, como antesala de un amigo, ¿no?, que se nos adelantó cuando hablamos del secretario del Consejo de Piedecuesta, cuando hablamos un dirigente, cuando hablamos un buen contertulio, ¿no?, de varios temas, de quien también desde ese punto de vista se caracterizó en la parte política, acá en Piedecuesta y el área metropolitana. Hago referencia a Luis Antonio Ortiz Gómez, que se nos anticipó, que el Todopoderoso lo tenga en su santo reino, a su querida familia, a su señora esposa, a sus hijos, a todo su entorno familiar y amigos. Un cordialísimo saludo, fraternal saludo de solidaridad en lo que es ese camino, que el Todopoderoso lo tenga en su santo reino. Pues es nuestro como un amigo, compartimos en varias ocasiones, ¿no, Wilson? Sí, así es, amigo Arias. Lamentable noticia que ayer me llegó y tuve momentos en varias ocasiones de compartir espacios con él, cortos, pero pude percibir que era una persona muy respetuosa, muy decente y idóneo, aportaba ideas para el beneficio del municipio, una gran esposa, docente también, que pertenece a una prestigiosa familia y con ella también pues cuando nos encontramos tenemos buena comunicación en cuanto a los temas de magisterio y siempre han sido diálogos respetuosos, diálogos productivos y de verdad que lamento esa noticia y aprovechar este espacio para mandar mi expresión de solidaridad a toda la familia, a su querida esposa. Porque una educadora también. Sí, una educadora, compañera de trabajo, y de verdad que tengo los mejores conceptos de ella y de él, y sé que en estos momentos para la familia es un gran dolor, y pues desearle paz en su familia, y que mucha resignación, y que Dios tenga en su santa gloria al amigo Toño. Toñito, sí, muy conocido popularmente por todo el mundo, todo Piedecuesta lo nombraba de esa manera, por cariño y por respeto, y que también haya paz en la familia de él. Nos quedó pendiente una tertulia que estábamos programando con el doctor Gerardo Martínez, otros amigos, como fue una tradición ahí en el atrio de las tertulias, precisamente un medio de comunicación que el doctor Gerardo Martínez, un asiduo a propósito televidente allá en Charalá o acá en Piedecuesta, sí, donde reside también, frecuenta Charalá
y el municipio de Piedecuesta, el doctor Gerardo Martínez Martínez, nos ha enviado constante y permanentemente su saludo de estar en la sintonía semanalmente y diariamente en esta programación del Magazine de Noche. Así es. Usted me hace recordar un momento que yo iba bajando ahí por el atrio y estaba Toño junto con Gerardo, el doctor Gerardo, y me llamaron. Ahí me senté con ellos, gracias. En esa época había una campaña política que no me acuerdo exactamente y compartimos. Y esto pues eran personas que conocían del tema y daban sus conceptos, pero de una manera muy respetuosa en medio de las diferencias políticas. Toño siempre fue muy delirante, pero respetuoso. Pues pase en su tumba nuevamente, que el Todopoderoso lo tenga en su santo reino, a Toñito Luis Antonio Ortiz Gómez. Profesor Wilson, pues veo que precisamente ya entrándonos en el tema que nos compete en el día de hoy, vemos que usted tiene un recorrido en la vida pública, en la vida comunal, en la vida de dirigencia, que si bien es cierto que hoy hace parte del sindicato de educadores del municipio de Piedecuesta, vemos que usted fue concejal de Piedecuesta, antes pues líder comunal, la Junta de Acción Comunal de los sectores, y que lógicamente pues ha estado también en esa brega de liderazgo, ¿no? Y hoy pues hace parte del Comité Municipal de Educadores. Ha sido un recorrido que ha tenido Wilson Viviescas Acevedo, el docente. Sí, así es. Desde muy joven, aproximadamente a los 16 años, en el barrio Cabecera de Llano, a cual le tengo mi gratitud y aprecio mucho ese barrio, ahí inicié mi proceso de liderazgo social, organizando eventos para los niños, eventos sociales, eventos deportivos, posteriormente eventos deportivos para la juventud. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de ser el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Cabecera Llano, segunda etapa, y ahí se lideraron procesos, el restaurante escolar, la pavimentación de la cancha, se inauguró el puente con el difunto y exalcalde de Piedecuesta, Alfredo Camargo, y dejé unos grandes recuerdos, unos grandes amigos allá. Posteriormente, pues desde ahí salió la idea de postularme al Consejo Municipal, en el año 98, o 97, no estoy bien seguro. Y pues no pude salir, pero saqué una gran votación, significante y reconocida por la clase política en Santander y en Piedecuesta. Y luego vino un segundo intento con el amigo Jorge Navas. Nos unimos, los dos anteriormente no habíamos tenido los buenos resultados de salir, y nos unimos y sacamos la mayor votación, hicimos acuerdos, y en el año 2000 llegué al Consejo Municipal. Había la fórmula titular y suplente, ¿no? Así era, así era. Usted era el segundo renglón, el suplente. Sí, a través de unos acuerdos se hicieron y nos unimos y sacamos la mayor votación, se posesionó Jorge Navas. En esa época era una gran expectativa en el Consejo Municipal, hizo un gran consejo, hizo un buen consejo, lo lideró bien, y luego él aspiró a la alcaldía y yo entré a reemplazarlo. ¿Quién era el alcalde en esos momentos cuando usted ocupó también esa curul del Consejo de Piedecuesta, Wilson? El doctor Ludwig Valero era el alcalde en esa época. El joven, que le decía, yo recuerdo muy bien que decía el doctor José Luis Mendoza Cárdenas, senador de la República, que en paz descanse también, el alcalde Pipiolo. Sí, así es. Le decía el senador, sí. El alcalde Pipiolo a Luis Viñuel Valero Sáenz. Así es, y un alcalde que también Piedecuesta dejó grandes amigos. Y hoy en el alto gobierno. Hoy en el alto gobierno, haciendo gestiones, liderando procesos a nivel nacional en el sector judicial, y lo veo que está haciéndolo muy bien allá también. Escalando, que es importante. A ver, profesor Wilson, de igual manera, ¿cuánto tiempo usted ya, después de ese trasegar en la parte comunal, en la parte cívica, en la parte política, cuánto tiempo en la docencia? Yo llevo desde el año 2003 en la docencia. Voy a cumplir aproximadamente 22 años y muy amañado. Eso pues fue un momento que me presentó la oportunidad de llegar a la docencia. Entré a través de un contrato, como entra la gran mayoría de docentes, a través de una OPS. Me gustó esa actividad porque me di cuenta que yo podía seguir liderando procesos sociales a través de la educación con los adolescentes y los niños. Y me enamoré de esa profesión docente.
y aquí estoy. Hoy pues, el gremio docente me dio la oportunidad de hacer parte y me invitaron a ser parte del sindicato y acepté la invitación y llegué a ser el presidente del Comité Municipal de Piedecuesta durante aproximadamente 5 años, luego vicepresidente y ahorita estoy como delegado del Comité Municipal haciendo parte de las minorías, pero haciendo un gran protagonismo, haciendo propuestas, argumentando, propuestas que van en favor de la calidad de la educación, en defensa de la educación oficial y en defensa de los derechos del gremio docente. ¿Siempre ha laborado acá en los centros educativos de Piedecuesta o ha tenido la oportunidad en algo otras del área metropolitana? Yo he tenido otras instancias de representar al magisterio. ¿Dónde inicia labores usted como docente? ¿Acá en Piedecuesta o en dónde? No, ¿En qué centro educativo? Yo inicié, a través del OPS, inicié en el colegio, en esa época llamaba el CEFECO. Era femenino totalmente. Centro Femenino de Comercio. Centro Femenino de Comercio en el año Hoy 2003. Sedeco. Hoy Sedeco. Y ahí pues fui a través de los procesos que se dan ¿Quién era normales dentro de... rector o rectora en esa época? En esa época era el rector Yesid. Yesid Jaramillo. Yesid Jaramillo. Que en paz sí. descanse. ¿no? En paz descanse también, sí. Fuimos grandes compañeros. Estuve aproximadamente 1 año ahí y luego pues me trasladé por necesidad laboral, me tocó irme para el municipio de Santa Elena de Lopón, para un corregimiento que se llama La Aragua. Es una zona selvática. Y allá estuve aproximadamente 1 año. Posteriormente, pues me trasladé para el municipio de Aratoca. Allá en Aratoca, un pueblo que quiero mucho. Mi saludo para todos los amigos de Aratoca, los compañeros docentes. Y dejé grandes amigos allá, líderes también. No me quería venir de Aratoca, pero por situaciones familiares tuve ya 5 largos años y me vine para Piedecuesta y llegué al Colegio Fadriquera. Ahí fue donde llegué a Piedecuesta y ahorita estoy en el Colegio Promoción Social. Ha estado también no solamente en las diferentes áreas. ¿Cuál es su especialidad precisamente en las áreas, ya en su preparación académica de la universidad? Yo manejo el área en Piedecuesta. Cuando inicié en el SEDECO, inicié con el rector me pidió el favor de que liderara una asignatura que se llamaba Matemática Financiera. Ahorita ya no existe, pero yo la inicié. Y luego seguí trabajando con niños de primaria. Cuando llegué a Piedecuesta, me trabajé en el Balbino, en promoción social, con bachillerato, liderando la asignatura de matemáticas. Profesor Wilson, ya de igual manera usted tengo entendido que ha estado también en las coordinaciones, en la parte directiva de algunas instituciones, ¿no? Así es. Como sí. coordinador. Sí, estuve en el gobierno de Mario José, estuve aproximadamente 4 años. En el Colegio Cavirrey estuve 2 años, en el Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza 2 años de coordinador, y fue una experiencia muy bonita también, muy formativa. En la parte directiva, ¿no? En la parte directiva, muy formativa. Otro peldaño, es otro nivel, como se dice. Donde se aprende. El docente allá en el aula, en el salón, al estar como directivo. Claro que sí, porque en el aula pues uno da sus áreas, sus temas y lidera procesos de proyectos dentro del aula y control de disciplina, formación académica, formación integral. Pero en la parte directiva ya tiene que ver con relaciones ya más con la comunidad, con la temática de convivencia con los estudiantes, entre ellos. También direccionar la labor docente y guiarlos en sus momentos que necesiten ellos la compañía. Es una responsabilidad más íntegra, pero me sirvió mucho. Aprendí bastante en cuanto al manejo y las buenas relaciones con los docentes. Creo que las tuve con ellos, fui un punto de apoyo para ellos y construí confianza con ellos, con la comunidad, los papás también y los estudiantes. Mira, fue una experiencia tan bonita que aprendí ahí que las cosas se solucionan a través del diálogo, a través de los acuerdos. De concertar, punto de encuentro. Tanto con los docentes, tanto como los padres de familia, con los estudiantes.
Y yo siempre todo lo solucioné dentro de mi oficina y no tuve que llegar a otras instancias. Cuando necesitaba apoyos externos, con la Policía Nacional, con la Secretaría de Educación, a través del apoyo profesional psicológico, ahí lo encontraba. Y a través de eso lideré procesos que dieron buenos resultados para proteger y mejorar la convivencia tanto de los estudiantes como padres de familia y de docentes. Conciliar internamente sin que lógicamente, pues, lógicamente no se le busquen soluciones, que es importante. Y sí se puede. Sentarse las partes. Todo de manejo, sí se puede. Yo nunca tuve nada. Todo lo arreglé dentro de mi oficina. Nunca tuve que ir a otras instancias, nada. Todo lo arreglé dentro de mi oficina. Y eso dio buenos resultados. El profesor Wilson Viviescas Acevedo, dirigente cívico, dirigente comunal, hoy hace parte del Sindicato de Educadores capítulo Piedecuesta. A ver, profesor Wilson, pedagógicamente también es uno de los objetivos que buscamos acá, es decir, que la amable teleaudiencia pues conozca también de una institución, estamos hablando del Sindicato de Educadores a nivel local, regional, ¿cómo está precisamente toda esa distribución, si pudiésemos decirle organigrama a nivel local, regional? ¿Cómo cuando llegamos a hablar de FECODE, cuando hablamos, cómo es esa estructura en materia sindical de un gremio con bastante número, si pudiésemos decir, de integrantes como es este sindicato? Ah, bien, Arias. ¿Cómo está esa pirámide de organización? Inicialmente el orden de jerarquía, nuestro orientador, nuestro guía, nuestros líderes están en FECODE, que tiene una representación nacional, y ellos llegan allá a través de una elección democrática, donde participan los docentes, y de acuerdo a la votación, está integrada ya por 15 miembros ejecutivos de FECODE, que son la máxima instancia y representación del sindicato de nosotros, son los que hablan directamente con el Ministerio de Educación, con el Gobierno Nacional, para hacer acuerdos programáticos, acuerdos que siempre van en defensa de la educación pública, en defensa de la calidad de la educación y en defensa de los derechos del docente. Y seguidamente cada departamento tiene su comité ejecutivo, tiene su organización ejecutiva, y también su representante depende del número de asociados de cada departamento, de cada sector. Y también se eligen democráticamente y llegan allá y direccionan a través de las directrices de FECODE, direccionan desde el departamento de los municipios. Y cada municipio, de acuerdo al número de afiliados que tenga el sindicato, tiene una representación de número de delegados. En el caso de Piedecuesta hay 19 actualmente, y esos delegados tenemos nuestras funciones de estar haciendo acompañamiento, vigilancia y orientando a los docentes de las instituciones educativas que corresponden a nuestro municipio, a Piedecuesta. Y periódicamente o a veces extraordinariamente se hacen asambleas extraordinarias y ahí se dan informes, y también se va buscando la orientación, el acompañamiento del sindicato departamental cuando se requiere. Ahorita en estos momentos estamos unidos frente a unos hechos que están pasando en Piedecuesta. A ver, profesor Wilson, seguimos en ese trabajo, en esa labor de contexto para la parte pedagógica. Aquí consideramos el fuero sindical pues genérico, pero en el caso particular de alguien que está en el sindicato, sea local, regional o nacional, aquí consideramos en el magisterio, en la docencia, fuero sindical. Fuero sindical, eso legalmente nos da esa facultad de representar al magisterio en las diferentes instancias ante los gobiernos municipales, departamentales o nacionales, que nos permiten adquirir algunos derechos funcionales en el cual nos corresponde nosotros llevarlos ante las instancias correspondientes, que nos protegen frente a ciertas normas, digamos, de esa manera, para no ser perseguidos y nos respeten los derechos, para tener las garantías de representar al gremio docente. Entonces ese fuero sindical es muy importante, y de esta manera pues es como un escudo que nos protege
frente a persecuciones que algunos gobiernos intentan hacer con los líderes sindicales. A ver, cuando hablamos de quienes están precisamente en ese liderazgo de los sindicatos, es decir, y dentro de ese fuero sindical, es decir, ¿no tienen carga laboral quienes están como directivos de un sindicato? No todos. Dentro de los acuerdos nacionales, dentro de la norma está establecido, se llaman los permisos sindicales. Algunos le llaman comisiones, pero son permisos sindicales que están dentro de esos acuerdos, ese fuero sindical, pero no es para todos, son para los directivos y de acuerdo al ente territorial que esté. Si es a nivel nacional, todos los representantes de FECODE tienen ese permiso sindical durante todo el tiempo para utilizarlos haciendo las gestiones, hablando con los gobiernos, liderando procesos, estando pendientes de las situaciones, de la problemática del magisterio, de la problemática de la educación, de la infraestructura de los colegios y estando trasladando para un departamento, para un municipio, haciendo visitas. Igualmente sucede con el ejecutivo departamental, ellos todos tienen su permiso sindical. A nivel municipal depende de la representación que haya de acuerdo al número de docentes y eso nos permite pues que haya unos permisos sindicales no para todos sino para unos. En el caso de los municipios primordialmente es para el presidente que esté dentro del comité municipal y así sucesivamente dentro de la junta directiva de acuerdo a las comisiones o a los permisos sindicales que se logren. A ver, profesor Wilson Viviescas Acevedo, tal vez el común y corriente se dice que cuando hablamos del sindicalismo local, regional, nacional, de los docentes, pues solamente abogan por sus intereses, por sus garantías, pero ¿en qué forma también cuando hablamos de esa cadena educativa, ¿no? Del mismo alumno, de las calidades, de todo lo que tiene que ver de esas garantías a todos los que intervienen en esa formación académica? ¿Qué podemos decir a quienes manifiestan eso? Por los paros, hoy cuando estamos grabando pues hay un paro, tengo entendido, y que lógicamente dicen en la calle, pues no solamente la garantía de ellos, los derechos de ellos, pero ¿en qué forma ustedes dicen también, en otros aspectos también defienden? Compañero Arias, yo diría que están totalmente equivocados, porque siempre, históricamente, el magisterio siempre se ha manifestado en las diferentes instancias, es en defensa primordialmente a la educación pública. Siempre ha sido ese el objetivo primordial, siempre. ¿Y qué es la educación pública? Es pedirle y exigirle al gobierno que cumpla con la norma. Y la norma dice que los colegios, o sea, que los entes territoriales deben tener buena infraestructura escolar para garantizar un buen ambiente escolar a los estudiantes. Que tengan buenos espacios deportivos, escenarios de espacios libres también. Que se garantice el nombramiento en propiedad de los docentes para que haya garantía de acompañamiento y aprendizaje continuo para los estudiantes. Que se garantice el material didáctico para los docentes para que puedan dar una enseñanza adecuada y haya una buena calidad de educación. En cuanto a los intereses de calidad de vida de los docentes, pues también como lo hacen todos los trabajadores a nivel mundial, en los diferentes países, cada trabajador siempre hace acuerdos para mejorar su calidad de vida a través de las negociaciones para que se les mejoren sus salarios, pero los salarios de nosotros van sujetos a la ley, al IPC, y el IPC es el que nos indica a nosotros cuánto sube nuestro salario. Por ejemplo, en este año, si usted compara el gremio docente a los demás trabajadores oficiales, a nivel proporcional, el más bajo es el de nosotros, va a ser el de nosotros. Y siempre ha sido así, ¿sí? Entonces, pero a nosotros como líderes sindicales, como gremio, siempre hemos tenido pertenencia por defender la educación pública y la calidad de la educación. Entonces, por eso es que siempre vamos a reclamar a los gobiernos nacionales, departamentales, municipales, que se nos garanticen esos recursos para que los niños, hijos de las mamás y de los papás, aprendan de la mejor manera y sean educados de la mejor manera para que sean buenos ciudadanos productivos del país. Y eso siempre ha sido nuestra labor social, que
han habido gobiernos nacionales, que han habido gobiernos departamentales y hasta municipales que distorsionan esa función sindical diciendo que son por interés de nosotros. ¿Para qué? Para confundir a la sociedad, a la comunidad, para alejarlos de estos procesos exigentes y se logre buenos resultados en cuanto a la mejora de la educación. Entonces yo aprovecho esta oportunidad para decirle a los papás, a las mamás, a los mismos estudiantes o egresados que han pertenecido a las instituciones, que siempre el llamado de nosotros el magisterio nos acompañe para que cada día la educación sea mejor y se garantice que la educación sea oficial y gratuita. Eso es un logro que siempre lo ha tenido el magisterio y esto ha costado sacrificios, hasta vidas de docentes. Yo me acuerdo en este momento la marcha del pie descalzo. ¿Qué es esa marcha? Se vinieron desde Santa Marta con los pies descalzos hasta Bogotá hace aproximadamente 60 años. Se vinieron y ahí hubo mucho sacrificio, hubo gente que el gobierno los persiguió y los sacó de su trabajo. No les pagaban puntualmente y no les pagaban con dinero, a veces les pagaban con mercados y con licores. O sea, era un trato indigno para el magisterio. Y el magisterio se unió y ahí es donde empezó la verdadera lucha y se han logrado cosas, porque por eso es que la educación ha evolucionado. En estos momentos hay muchos colegios de diferentes zonas del país donde no tienen agua potable, donde no tienen buenos recursos, donde no tienen techo, donde no hay tableros, donde no hay tecnología. Y a pesar de eso, los docentes de esa crisis ahí están presentes, trabajando por formar a buenos ciudadanos para que sean productivos en nuestro país y nuestro país se desarrolle. A ver, profesor Wilson Viviescas Acevedo, usted como el líder sindical, pues a veces dice uno la cadena que interviene. ¿Cómo integran? A ver, el docente, ¿cómo integra con lo que usted manifiesta? Precisamente que no solamente es velar por los derechos de usted, reclamarlo de usted, sus garantías en todos los aspectos, sino que también, es decir, ¿cómo se inmiscuye a ese padre de familia, a ese mismo alumno, para que lógicamente se vea la calidad de la educación acorde precisamente a lo que es una educación digna? Hay varias maneras de poderlos integrar a ellos. La una es que formen equipos con nosotros y de esa manera los hemos invitado siempre para que cada vez las instituciones educativas mejoren en cuanto a su infraestructura y en cuanto haya garantía de nombramiento de docentes en propiedad. Dentro del aula de clase, cada docente lidera ese proceso, integrándolos a ellos, que hagan acompañamiento en sus casas, en sus responsabilidades y deberes académicas, también que desde su casa nos acompañen, nos ayuden a formar íntegramente a estudiantes para que no vayan a coger caminos equivocados. Y de esa manera siempre hacemos reuniones periódicas, a veces son mensuales, a veces de acuerdo al periodo que tenga cada institución educativa, y a través de escuelas de padres, de familia, que faltan fortalecerlas, y acompañamiento del gobierno nacional, porque eso es importante, fortalecerlas. En la norma está, pero el gobierno en estos momentos no se está dando un acompañamiento como debe ser en los municipios, departamentos y a nivel nacional. Eso es importante. Y también pues construyendo un buen trabajo en equipo con ellos. Y siempre en las reuniones se les dice a ellos, se dice, bueno, papás, mamás, los invitamos a que nos acompañen dentro de este proceso para que su hijo sea el que se beneficie de esto, y muchos papás nos acompañan. Hay ciertos papás que a través de su falta de pertenencia, de su naturalización con su propio hijo o hija, a veces no asumen las responsabilidades, y ahí es donde nos toca a nosotros los docentes ser papás o ser mamás, ser psicólogos, ser educadores, ser hasta médicos, estar pendiente de ellos, cumplir todas las funciones, pero lo hacemos con gusto y con amor. A ver, profesor Wilson Viviescas, precisamente cuando hablamos de lo que tiene que ver del sindicalismo, pues hablamos automáticamente de pliego de peticiones, solicitudes de ustedes al patrón, entre comillas, cuando hablamos de sindicalismo. En el caso particular, ¿esto se concerta a nivel nacional, regional o en cada municipio también de común acuerdo con el mandatario de turno a través de la Secretaría de Educación se concerta ese pliego de peticiones? ¿Hay aislado de lo departamental y nacional?
No. A ver, un pliego de peticiones lo hacemos de acuerdo a la norma y FECODE hace sus negociaciones nacionales con el Ministerio del Gobierno Nacional. Pero esa es la base para el departamento y los municipios. Y sí, independientemente, hacemos nuestros acuerdos con los gobiernos. FECODE lo hace con el Ministerio y con el Gobierno Nacional. A nivel departamental, se hace con la gobernación, con las alcaldías del área metropolitana, y a nivel municipal la hacemos con los alcaldes, que corresponde de acuerdo acá a los comités que estén formados. Hay municipios porque tienen muy poquitos docentes, no tienen comité municipal. Eso de acuerdo, estatutariamente hay unos requisitos para tener la representación del comité municipal, y hay municipios que de acuerdo a su escasez de docentes o a su poca población no unen los requisitos para tener comité municipal. Entonces, entre más números de docentes haya, sí se haga garantías de tener comité municipal, y cuando hay el comité municipal se llegan a los acuerdos. Más sin embargo, sí hay delegados municipales que son los voceros de ese municipio, y el departamento acompaña a esos delegados municipales de acuerdo a sus necesidades. A ver, profesor Wilson Viviescas Acevedo, usted gran parte precisamente de lo que iniciamos el programa del día de hoy, de ese recorrido en materia comunal, en materia política, en materia sindical, gran parte ha sido su labor en el municipio de Piedecuesta. Estamos hace días, pocos días de haber iniciado el año lectivo en lo que corresponde al calendario de esta zona 2025 en el oriente colombiano, y más exactamente en Piedecuesta. Cuando llegamos a Piedecuesta, ¿qué podemos decir desde esa visión, desde ese análisis? La estructura, la infraestructura, en fin, todo lo que concierne a la parte educativa del municipio de Piedecuesta. ¿Cómo estamos, en otras palabras, en infraestructura? Sabemos que es nacional, ¿no?, en lo que se llama la Colombia profunda, que a veces ni hay la estructura, pero en el caso particular de Piedecuesta, ¿cómo estamos? Piedecuesta actualmente tiene 18 instituciones, 17 entre comillas, y hay una que se formó hace poco, pero falta oficializarla porque no está totalmente oficializada, que es la de Luis Enrique Figueroa, gracias, y las otras 7 instituciones que son antiguas. La de Luis Enrique Figueroa falta oficializarla porque no es oficial totalmente, nosotros la llamamos sindicalmente en concesión, así le damos ese nombre nosotros. ¿Por qué? Porque los docentes que hay allá no son del Estado, son administrados y pagos a través de una institución privada, que en este caso es el Colegio La Presentación, y en el cual nosotros, pues, como somos defensores de la educación pública, no estamos de acuerdo con ese tipo de educación y ese tipo de contratación. Es decir, la Secretaría de Educación, en este caso de Piedecuesta, contrata, porque esa es la palabra, contrata con una institución privada de la cual usted manifiesta. ¿Eso quiere le ha visto bueno? ¿A través de qué? O sea, simplemente o que el alcalde de turno dice vamos a hacer un convenio con tal institución particular, privada, o cómo es el mecanismo para llegar a eso? No, legalmente pues los alcaldes justifican eso a través de la demanda de estudiantes. Pues en Piedecuesta pues faltan colegios, faltan construir más colegios. Desde hace muchos años no se construye un colegio y falta más colegios porque la población en Piedecuesta ha venido creciendo permanentemente. Entonces, debido a que no hay colegios... ¿Y la planta de docentes cómo está? ¿Si es suficiente o se requiere? Sí, entonces, allá voy. Entonces, debido a que no hay suficiente plantel educativo, entonces ahí es donde justifica el gobierno contratar con instituciones educativas, y ahí es donde también se evidencia la falta de docentes del Estado. ¿Sí? No, en Piedecuesta sí hace falta docentes. Hace 2 años nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación, fue virtual, el sindicato departamental, municipal, en el cual yo pues tuve la oportunidad de estar ahí presente. En esa época era la doctora Adela Silva, la secretaria de Educación, y ahí se hizo un estudio, todos estuvimos de acuerdo de que hacían falta en ese entonces 50 docentes para poder garantizar... ¿A fecha del año 2025 aún hay esa falencia? Ahorita con el nuevo secretario de Educación que hay, hace poquito pues tuvimos una pequeña reunión de como unos 15, 20 días, y yo se lo decía, que lo que estoy diciendo es que en esa época había un estudio en el cual se le había pedido al ministerio ese faltante de 50 docentes.
El secretario hoy dice que no, que hay otro estudio y estamos ahí en eso, mirando bien ese tema, porque personalmente yo sigo sustentando que sí faltan esos docentes y hasta más. El secretario actualmente dice que faltan menos docentes. Y llegó a decir que no se hacían falta docentes, pero sí se faltan docentes aquí en Piedecuesta para garantizar la educación permanente. Me dice que hace 2 años se hizo una solicitud al ministerio. Se ¿Y qué solicitó ha al pasado? ministerio. Ha faltado No se ha- dirigencia, ha faltado gestión, ha faltado para que se satisfaga esa necesidad, esa ausencia. Aquí ha hecho falta un trabajo en equipo político. Aparte del sindicato, nosotros nos sostenemos que ese estudio que se hizo y estamos esperando que el ministerio pues cumpla con esa petición, porque eso sí es voluntad del ministerio a través de unos estudios que se hacen para justificar la necesidad. Pero ha faltado, o sea, la continuidad porque hace 2 años, pero esta Secretaría de Educación, veo que no, lo que alcanzo a percibir, veo que no ha seguido acompañando esa propuesta que se hizo en esa época. solicitud. Entonces ahí donde viene, y entonces los gobiernos nacionales dicen, esperemos a ver qué está pasando, cuál es la verdad. Pero la verdad es que sí faltan docentes y si nos sostenemos todavía faltan 50 docentes en Piedecuesta mínimo. Es decir, en estos momentos que ya prácticamente una semana de haber iniciado labores académicas en los diferentes centros educativos, tanto a nivel público como privado, podemos decir que se está satisfaciendo esa demanda, hay la cobertura, porque tengo entendido que a propósito dialogaba en días pasados con un funcionario también de la Secretaría y de igual manera con un compañero suyo del sindicato de educadores de Piedecuesta, alguna situación que se presentaba en algún colegio en el cual pues se argumentaba por ese directivo que entregaba, como se dice coloquialmente, no sé el término, entregaba unos docentes a la Secretaría para que los dispusiera para otro centro educativo, pero tengo entendido que habían padres de familia o habían pidiendo cupos en esa institución. ¿Qué podemos decir de esa situación que se presentó en ese centro educativo, profesor Wilson? Sí, puntualmente, amigo Arias, es el colegio Carlos Vicente Rey, Cavirrey. ¿Qué es la situación en sí? Allá pues, ahí en estos momentos, por eso que estamos unidos, inclusive FECO, el Sindicato Departamental y Municipal, estamos muy unidos en defensa de la estabilidad docente y en defensa del respeto a la dignidad docente y en defensa de la educación pública, que es donde más nos enfatizamos. ¿Por qué la educación pública? Porque estamos viendo, esto no es esta vez, este rector, el rector Emilson, siempre, casi todos los años, o hace más o menos desde el año 2015, si usted suma la estadística, ha entregado casi 30 docentes durante ese periodo. Y al contrario, en Piedecuesta ha venido creciendo la población, entonces va en contradicción esas decisiones que está tomando el señor rector. Entonces, en este año estamos ante la Secretaría de Educación y ayer estuvimos en el colegio diciendo que esa entrega que no está bien ese término de docentes. ¿Entregar qué es? ¿Que cierra un salón y dice aquí no hay más cobertura sino hasta cierto número? ¿Qué es en sí? Bueno, para que los amigos televidentes entendamos todo lo que tiene. Los rectores se argumentan en que un docente debe ser reubicado bajo varios criterios. El rector del colegio Cavirrey se está argumentando básicamente en la jornada única, pero eso ha hecho que se cierre el cupo para estudiantes habiendo oferta de solicitud de cupos para los estudiantes. O sea, y de esa manera, que yo se lo decía al señor personero en la reunión que tuvimos en la Secretaría de Educación, se está violando el derecho de la educación. Y el señor personero me dio la razón a mí. Me dijo, voy a investigar ese caso, porque cada vez que un papá, y aprovecho esta oportunidad para decirle a los papás, en el colegio Cavirrey y en otros colegios hay cupos, y todos están haciendo cola ya en la Secretaría de Educación y los funcionarios de la Secretaría de Educación haciendo las gestiones, pero los rectores, en el caso del Cavirrey, lo están negando. Y el acuerdo que se llegó en esa reunión con el señor personero es, porque el señor personero dijo, yo pues hasta ahora me estoy informando porque ningún padre de familia ha ido a la oficina de la personería a decir que en ese colegio le están negando el cupo.
En el Colegio Cabirrey hay cupos porque hay más infraestructura. En estos momentos hay 11 salones que están cerrados. Con llave. Con llave. Y trancados. tiene material, tiene pupitres. Sí. Tiene pupitres. Justificándose en la jornada única. ¿Sí? Entonces, sí hay cupos. Señor padre de familia, si usted va a Cabirrey y le niega el cupo, lo invito a que vaya a la personería municipal y coloque la denuncia respectiva porque se está violando el derecho a la educación de su hijo o su hija. Profesor Wilson, es decir, cuando usted me habla de 11 salones, quiere decir aproximadamente, pongámoslo en una cobertura por cada aula de 30 alumnos, es decir, 300 cupos. Mínimo. Que mínimo que se dice no los hay. Y ahí es cuando donde está la instalación, lo que le preguntaba anteriormente, la estructura física, viéndola. ahí es donde falta el liderazgo de los gobiernos municipales para hacer cumplir la norma ante los señores rectores, decirle, bueno, tengo esta demanda de estudiantes y tenemos que garantizar el derecho a la educación, que es un derecho constitucional. En cambio, la jornada única, eso se puede proyectar a un tiempo más largo. Pero primero hay que garantizar la educación, los derechos de la educación del niño y del adolescente. Eso es un derecho constitucional que es inviolable. Y los derechos de la adolescencia y de los niños son primordiales. Entonces ahí es donde falta el gobierno municipal hacer un llamado de atención a los señores rectores para que cumplan constitucionalmente este derecho, por encima de cualquier otra cosa. Cuando me dice que cierra 11 salones, ¿no?, que están allá con llave y que lógicamente están con los pupitres, están con la logística que se requiere para esa formación académica, aproximadamente de 300 alumnos más, con esa disponibilidad. Es decir, los docentes, es donde dice que sobran y que dice los entrego a la Secretaría de Educación. ¿Cuántos docentes se dice que con base a esa situación de los 11 salones cerrados y con llave, hace entrega a la Secretaría? ¿Cuántos docentes? Es decir, que tendrían que desplazarse, ¿no?, que estaban ahí y tienen que reubicarse. En otro colegio, en otra institución educativa. En estos momentos hay 5 docentes de ese colegio allá en la Secretaría de Educación sentados esperando que sean reubicados, pero el sindicato estamos exigiendo que se controle al Colegio Cabirrey para que se garantice el derecho a educación y dando cumplimiento a eso, estos docentes deben reintegrarse al Colegio Cabirrey por norma. Y mirar. ¿Ellos son asignados a cierto centro educativo, profesor Wilson, cuando un docente, o están precisamente también sujetos a que la Secretaría, con base a la demanda, los reubique? ¿Cómo es ese mecanismo también, ya que se presenta esta situación de lo que usted manifiesta y lo que por estos días se viene comentando en los pasillos de la Secretaría, algunas instituciones, con base a lo que es la situación del Colegio Carlos Vicente Rey? Para ver, es que, bueno, se me fue la idea de lo que estaba diciendo ahorita, pero bueno. La reubicación, es decir, cuando la institución a través del señor rector dice, me sobran estos docentes, porque lógicamente para que los reubiquen hay que hacer la Secretaría. La Secretaría es inicialmente, cuando un docente se posiciona, firma una resolución de nombramiento donde dice que va para una institución educativa. Cuando una institución educativa se les disminuye su número de estudiantes por matrícula, entonces ahí se hace una operación matemática y ahí es donde dice el rector, necesito tantos docentes, y si hay más, entonces a través de un oficio oficializa a la Secretaría de Educación que esos docentes deben ser reubicados en otra institución. Pero en Piedecuesta no pasa eso. Ese es el proceso legal, pero en Piedecuesta no pasa eso. En Piedecuesta está creciendo los estudiantes. Falta mucha gente que no han sido matriculados. Y la circular 038, que fue firmada por el viceministro de Educación el año pasado, si no estoy mal, dice ahí claramente que toda institución educativa debe dar un espacio hasta el mes de marzo para oficializar cuál es la matrícula real. Y hacerlo en estos momentos, al inicio del periodo, los rectores están cometiendo un error al hacer ese estudio estadístico de matrícula. Y ahí ya está incumpliendo la norma. Y se está sometiendo a que le abran un proceso disciplinario, tanto por no respetar
la dignidad y los derechos de los docentes como por negar los cupos a los estudiantes. A ver, profesor Wilson, con base a esta situación que ya se comenta en diferentes sitios y que ojalá pues no siga ocurriendo en otros centros educativos, ¿qué papel juega? Ustedes como sindicato, la Secretaría de Educación y lógicamente el mismo rector de esa institución, es decir, para tomar las determinaciones de abrir esos salones y lógicamente que los docentes permanezcan ahí cumpliendo sus labores, en fin, ¿quién define cómo es esta mecánica? La semana pasada tuvimos una reunión en la Secretaría de Educación en la cual estuvo el señor secretario, estuvo su equipo de trabajo, estuvo el señor personero, estuvo representación de FECODE, representación del sindicalismo departamental y estuvimos unos delegados del comité municipal ahí representando. Y ahí se llegaron a unos acuerdos. ¿Cómo cuáles? Primero oficializar al señor rector que no se puede en estos momentos tomar decisiones estadísticos de la matrícula hasta que no llegue el mes de marzo para darle cumplimiento a la circular 038. Luego, iniciar en equipo, todos los que estuvimos ahí, un estudio técnico para mirar la situación real para ver si lo que él argumentó es real o solamente fue una decisión caprichosa y no técnica, de acuerdo a la norma. Entonces, ayer hicimos la visita al Colegio Cabirrey, estamos en ese proceso, luego se va a dar se va a tener en cuenta el estudio técnico de la norma ICONTEC para mirar cuál es el área de cada salón y cuántos alumnos deben haber en cada salón. Y para de esta manera mirar si se justifica esos 11 salones que él tiene cerrados en estos momentos. Que eso nos llama la atención y eso no puede pasar en ninguna institución educativa que teniendo su infraestructura esté vacío esos salones, habiendo necesidad de cupos para muchos estudiantes. Más con lo que está pasando ahorita con el Catatumbo, con el sector de Venezuela, que está llegando mucha gente acá a Piedecuesta. Desplazada. Y está así la petición de solicitud de cupos. A ver, mientras tanto esos docentes que no les han asignado una carga, que no les han asignado un horario, que no les han asignado un salón, ya cuando prácticamente estamos bordeando la primera semana académica, ¿qué hacen ellos? ¿Qué están dubitando bueno, también? Muy buena pregunta, amigo Arias. Ahí se está causando un daño fiscal. Porque esos docentes tienen que estar trabajando. Pero ellos en su deben colegio. estar Ellos van allá asistiendo, pero allá asistiendo. sentados esperando que la Secretaría de Educación solucione esto. Entonces, ahí es donde, mire, yo le estaba diciendo que falta ese trabajo en equipo. La Secretaría de Educación, en cabeza del alcalde, llamar al señor rector, mire, estos docentes, esperemos tantico, démosle cumplimiento a la circular 038, tengámoslas ahí trabajando y no tenemos allá en la oficina de la Secretaría sin hacer nada. Ellos deben estar dentro del Colegio Cabirrey. ¿Es la única institución donde se viene presentando alguna anomalía durante esta primera semana o hay algunas situaciones que se presentan en algún otro centro educativo, en el caso particular de Piedecuesta? En este momento tengo conocimiento que es el Colegio Cabirrey, que está pasando esta situación. Ahí ya hay unos rectores, uno como dirigente sindical, a mí me llaman todos los días de diferentes colegios. Yo sé, o sea, como delegado sindical, como presidente que fui en su época, hice muchos amigos en todas las instituciones educativas. Y a mí me llaman y yo sé todo lo que está pasando en las instituciones educativas. Pues es parte de su labor también como sindical. Entonces me dicen, mire, en esta institución educativa ya el rector manifestó que faltaban docentes, entonces, pero ya debido a este caso ya hay una alerta con los rectores y le estamos diciendo, ojo señores rectores, los invito a que estudien la circular 038 para que la apliquen y eviten meterse en situaciones de posibles procesos disciplinarios. ¿Cuántos docentes, desde el punto de vista de ustedes, con las estadísticas que tienen el sindicato acá, concretamente de Piedecuesta, existen, hay, de carne y hueso en los diferentes centros educativos y que cumplen esa labor como pedagogos? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántos docentes? ¿Para cuántos alumnos? Ah, ya. Yo voy a dar un aproximado. Sí, sí, claro. En Piedecuesta hay aproximadamente 1.100 docentes.
Y en alumnos hay aproximadamente una solicitud, hay un número de estudiantes de 25.500 estudiantes más o menos aproximadamente. Para 17 centros educativos y uno en transición. Y uno en transición, el cual vamos a mirar cómo miramos con el tiempo, logramos concientizar a los gobiernos nacionales, municipales, de que siempre la educación debe garantizar que debe ser pública. Pues esperamos que esta situación que se presenta en esta institución, por bien de toda la población estudiantil, cuando hablamos de cobertura, cuando hablamos de que realmente haya la calidad educativa, en fin, todo lo pertinente, se subsane, se le ponga arreglo, se solucione por bien de la educación en el caso concreto, no solamente de este centro educativo, sino del municipio de Piedecuesta. A ver, profesor Wilson, decíamos que también en algunas labores se dice a veces que hay las falencias o a veces que se satisface, por ejemplo, dos temas, que es el transporte escolar y que es el PAE. ¿Qué labor también cumplen ustedes como docentes, como sindicato, en velar porque se cumpla eso, calidad también y cobertura de lo que son estos dos elementos? Primero que todo, amigo Arias, lo del PAE y lo del transporte escolar es importante que sepa la comunidad educativa lo siguiente, que esto se logró a través de la lucha histórica del sindicato, del magisterio. Por eso es que siempre he dicho y hago énfasis en eso, que el sindicato, nuestra lucha primordial es la defensa de la educación pública. Dentro de esa lucha o dentro de esos acuerdos se ha conquistado que se garantice la alimentación para los estudiantes y también el transporte para los estudiantes. Cuando nosotros éramos niños, nosotros nos tocaba ir a pie, no había eso, no había comida para los estudiantes. Tocaba llevar la media. Tocaba hasta pagar pensión. Yo me acuerdo que mi mamá, siendo una tabacalera, obrera del tabaco, ella, en su escaso recurso económico, le tocaba cumplir con mi pensión mensualmente, o si no, a mí no me dejan entrar al colegio. Mira, ese es un ejemplo y todos los papás pueden recordar eso y pueden verificar que esto es cierto. Hoy en día no, hoy en día la educación es totalmente gratuita, hay alimentación y hay transporte. Eso se logró de acuerdo a las negociaciones nacionales durante mucho tiempo. Y debido a eso, a esa defensa y garantizar la educación pública, nosotros cumplimos nuestra función de ser veedores, seguidores de que entre los planteles educativos, de que se le dé la alimentación a los estudiantes, de que se le dé el transporte escolar a los estudiantes en los tiempos que manda la ley, desde que entra el estudiante hasta que sale el estudiante. Se le debe garantizar eso para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Y ahí es donde estamos nosotros como sindicato haciendo garantizar esos derechos. ¿Y en qué estado está? Si hacemos un balance del año anterior a los comienzos de este momento, en la cobertura, así cuando hablamos de la cobertura ya de pupitres en el aula, la cobertura del PAE y la cobertura del transporte. Pues vea, desafortunadamente este año en las instituciones educativas, especialmente en el sector rural y también en el sector urbano, la alimentación escolar no se está garantizando 100%. Se está dando proporcionalmente de acuerdo al número de estudiantes. El transporte escolar todavía no se ha oficializado. Ahí es donde falta que los gobiernos nacionales, departamentales, municipales, proyecten los presupuestos para que se garantice todos estos servicios desde el inicio de la época escolar. Es decir, cuando hablamos de que la cantidad no es la suficiente y la calidad, son dos cosas, ¿no? De estos dos servicios, que todo va en conjunto articulado en la educación, pero cuando hablamos del PAE, cuando hablamos del transporte, en cantidad y en calidad, ¿cómo estamos? Pues vea, Arias, muy buena pregunta. En calidad, pues nosotros somos veedores, hacemos seguimiento, que los menús que corresponden a cada día se dé cumplimiento de la mejor manera. Y mira que nosotros, debido a todos estos, que cada docente en las aulas de clase, en las instituciones educativas, cuando se ha detectado que no se les da el menú correspondiente del día. Y lo más grave, que se le ha dado, aquí en la ciudad de Bucaramanga hace poco un denuncio sobre eso, en la alcaldía de Bucaramanga, y hay una investigación en curso, ¿sí? De que no se le dan los alimentos ya vencidos, y ya inclusive han habido problemas de salud en los estudiantes por eso, y se han colocado las demandas, las denuncias respectivas, y ahí va nuestra labor docente y nuestra labor sindical.
A ver, pues son inquietudes que de igual manera, precisamente por eso nos acompaña usted como quien hace parte del Comité Municipal del Sindicato Capítulo Piedecuesta. Ya cuando estamos entrando en la recta final, pues ustedes califican con base precisamente esa formación académica, algunos ingredientes que lógicamente hacen parte de la cadena de escolar y que lógicamente el rendimiento, ¿no? Cuando se califica a ese alumno con las pruebas a saber, las pruebas de estado, en fin, todas las pruebas que es para evaluar a esos alumnos, pues automáticamente los evalúan a ustedes. ¿Cómo estamos en Piedecuesta? Precisamente en esas evaluaciones que es el mejor termómetro, no solamente para calificar la educación de Piedecuesta o el departamento en este particular de este municipio, a los mismos alumnos y a ustedes, porque automáticamente de carambola los califican a ustedes también con base a esas estadísticas, con base a esos números que son exactos. Desafortunadamente, amigo Arias, ha sido así y que a nivel nacional, senadores, representantes de la Cámara, el gobierno, algunos gobiernos anteriores, le han dicho al pueblo que de esa manera nos deben medir a nosotros. Inclusive, muchos rectores también lo hacen, tienen ese criterio, pero es un criterio equivocado. ¿Por qué? Porque esto es la calidad de educación, los buenos resultados, no es los docentes. Nosotros somos los guías, los orientadores, y es un trabajo en equipo para lograr que la calidad de educación se logre. Pero el más responsable de esto son los mismos gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes han visto por las noticias, a veces los mismos noticieros sacan cómo trabajamos con los recursos que tengamos a nuestro alcance. O sea, nos falta recursos didácticos, nos falta capacitación, nos falta que haya buena infraestructura para poder lograr que la calidad de educación suba. Y de esta manera, pues, garantizar un buen aprendizaje y garantizar buenos resultados en las pruebas del Estado. Y el gobierno siempre ha pretendido soltar la responsabilidad es al docente, pero la mayor responsabilidad está en ellos, en el acompañamiento que deben hacer en todos los procesos. Y ahí es donde ha habido Pero es lo que le decía el ausencia del profesor Wilson, gobierno. articular padre de familia, lógicamente la autoridad competente, Secretaría de Educación Local, Regional, Ministerio, ustedes como docentes, directivos, en fin, para que haya ese rendimiento. Es un trabajo en equipo, debe ser en equipo, pero mira que como usted me acaba de hacer la pregunta, que estadísticamente se ve que si le da mal las pruebas de estado, los malos son los docentes. Y no es así. Pero ustedes, ¿cómo se calificarían entonces? Una forma de calificarlos para también que vengan cumpliendo sus labores en todo aspecto. Estaríamos en un debate también. Sí, pero complejo. vea, ¿no? Está sencilla la respuesta. A nosotros nos evalúan en el año, todos los años nos evalúan a nosotros. ¿Quiénes nos evalúan? El gobierno nacional y los rectores nos evalúan para mirar cómo estamos preparados, cómo orientamos los procesos, tenemos que presentar nuestras evidencias y para ascender nos evalúan. Si nosotros no, a través de unas evaluaciones que hace el mismo Estado, si no la pasamos no podemos ascender. Esas pruebas son bastante complejas, bastante difíciles. Entonces, de esa manera nosotros nos formamos, participamos en todos los procesos de calidad y garantizamos nuestra idoneidad para desarrollar los procesos educativos en las diferentes instituciones y aulas. Pues profesor Wilson Viviescas Acevedo, temas que hemos abordado, que creemos de interés cuando escasos días de haber iniciado en lo que corresponde a esta zona, el calendario académico, y que lógicamente cuando hablamos de adaptación, que es un tema también pertinente y que los hemos tratado acá en otros programas con psicólogos, con gente también que en la pedagogía es un aspecto también fundamental, la situación que se presenta en el Cabirrey, que ojalá se solucione y que no sea proliferarse en otras instituciones, otros centros educativos, en fin, todo lo pertinente a usted como integrante del Sindicato de Educadores, capítulo Piedecuesta, y de igual manera, pues ese era el objetivo muy formal que nos haya acompañado precisamente, aunque usted dice que está en minoría, el grupo que está como una coalición, no sabía que había mayoría y minoría en un sindicato como en la política, ¿no? Pero así es parte del ejercicio de la democracia. democracia. Organización democrática y eso, pero, o sea, hacemos parte de la minoría, pero tenemos un equipo ahí
que estamos muy bien formados y hacemos propuestas y argumentamos que de una forma convincente logramos que lo que se propone, los argumentos que se dan ahí, se tengan en cuenta y todo el comité municipal nos pongamos de acuerdo y podamos sacar adelante todo lo que corresponde dentro de los temas del comité municipal para garantizar la representación y la defensa del magisterio piedecuestano. Pues nuevamente, profesor Wilson Viviescas Acevedo, usted con su experiencia como docente en la parte dirigencial, hoy haciendo parte precisamente del Sindicato de Educadores del municipio de Piedecuesta en lo que es precisamente toda la organización hasta llegar a FECODE. Muy formal el que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. No, gracias amigo Arias por esta invitación y nuevamente también un saludo a toda la comunidad educativa del municipio de Piedecuesta y invitarlos a que trabajemos en equipo, a que acompañemos a los docentes, en trabajo en equipo, para poder construir y formar bien a un adolescente, a un estudiante que garantice ser formado para que pueda defenderse y tener una buena calidad de vida en un futuro dado. Todo papá, toda mamá quiere lo mejor para su hijo. Nosotros los docentes también queremos lo mejor para esos estudiantes. Nosotros nos enamoramos de ellos en el aula de clase y los vemos como nuestros hijos y queremos que a ellos les vaya bien. Muy formal nuevamente, profesor Wilson Viviescas Acevedo. De la misma manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, quienes a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente, permanentemente, también nos envían sus mensajes, sugerencias, comentarios, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie-de-la-Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Una ventana para que ustedes también, quienes están liderando diferentes tareas, proyectos con las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, para que hablemos de la parte ambiental, cultural, deportiva, dirigencial, en todos los aspectos, vuelvo e insisto, donde nos inmiscuimos todas las comunidades. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía, en la parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Luis Eduardo Arias Jaimes y todo el equipo les invita para que mañana nos reencontremos en otra entrega de El Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.